Saludos estudiantes y facilitadores. Hoy estaremos dando continuación a lo estudiado en la clase anterior. Veamos entonces nuestro tema. Continuamos con la unidad 5, en este caso con la lección número 4, Fundamentos de Termodinámica, segunda parte. En la clase anterior vimos que había una relación entre las magnitudes calor, trabajo y variación de la energía interna. Vimos que podemos variar la energía interna de un sistema, lo mismo suministrando calor a este sistema como realizando trabajo sobre el sistema. Estas magnitudes se relacionan en una ley y esta es la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica vimos que establece que el calor entregado a un sistema se emplea en realizar trabajo por el sistema y en variar su energía interna. Vimos que existe una ecuación que define y enuncia esto de manera matemática. Q la definimos como el calor entregado al sistema. Va a ser igual al trabajo realizado por este más la variación de la energía interna. Esta ecuación encierra todo lo enunciado en la primera ley de la termodinámica y establece también una generalización del principio de conservación de la energía. En clases anteriores, en la lección de conservación de la energía mecánica, notábamos que la energía mecánica se conserva solo para sistemas mecánicos. ¿Qué quiere decir esto? Obviábamos la relación entre el calor y la energía mecánica. Un cuerpo se desliza por una superficie y siempre existe rozamiento. En este caso, al aparecer la fuerza de rozamiento, la ley de conservación de la energía mecánica deja de cumplirse. Y esto está dado en que hay una pérdida de energía en calor transferido entre los dos sistemas en contacto. Pues bien, esta ley, la ley de la termodinámica, establece entonces que esa pérdida de energía está dada en una variación de la energía interna del sistema. Vimos en la clase anterior que esa variación de la energía interna del sistema se traduce en una variación de la energía cinética promedio de las partículas más la variación de la energía potencial promedio de las partículas. Pues bien, las partículas adquieren energía cinética y esto está dado en una transformación anterior y esta es la primera ley de la termodinámica. En la clase de hoy estaremos resolviendo algunos ejercicios, en este caso los dos ejercicios propuestos como trabajo independiente y vamos a generalizar otro principio que no se deriva directamente de esto, se deriva de algunas realizaciones de experimentos que dieron como consecuencia generalizar otra ley de la termodinámica. Veamos entonces un concepto que nos ayudará a ampliar este significado. Veamos. Un sistema termodinámico se considera cerrado o aislado si no intercambia energía de ninguna forma con el medio exterior a él. Es importante este concepto de sistema cerrado, ya que establece cuándo se conserva y cuándo no se conserva la energía.
Pues bien, siempre y cuando consideremos un sistema cerrado, entonces en este sistema se cumplirá la ley de conservación de la energía. ¿Por qué les digo esto? Veamos en pizarra. En pizarra tenemos un esquema de un cilindro en el cual se encuentra encerrado un gas. El cilindro está compuesto, pues bien, por la zona que delimita el gas y el émbolo que es capaz de desplazarse en cualquiera de las dos direcciones. Todo está en dependencia de quién realice el trabajo. Pues bien, si yo considero el sistema solamente como cilindro, émbolo y gas, pues la ley de conservación de la energía se cumplirá debido a que todas las transformaciones que tengan lugar en ella serán proporcionales al incremento y disminución de una de las formas de energía en que se represente en este sistema. Pero realmente esto no ocurre así. Sabemos que en la realidad el sistema no está aislado. Este concepto de aislado es una idealización que permite dar cumplimiento a la ley de conservación, puesto que alrededor de este sistema se encuentran partículas que componen el medio exterior, partículas que están en contacto con las paredes del cilindro y en el caso de que se suministre energía en forma de calor al sistema, entonces esta temperatura del sistema aumentará y habrá una transferencia de energía entre el sistema considerado anteriormente como cerrado y el medio exterior. Solamente si consideramos entonces todo el sistema compuesto por cilindro, émbolo, gas y medio exterior, entonces realmente se cumplirá la ley de conservación de la energía. En este caso vamos a plantearla como el primer principio de la termodinámica. Veamos entonces con el ejercicio de la tarea cómo podemos aplicar estas nociones a un ejercicio en concreto. Veamos. Vamos a analizar entonces la solución del primer problema del trabajo independiente. Recuerden que este problema se encuentra en su folleto y es el segundo problema de la clase de termodinámica primera parte. El problema plantea: un cuerpo absorbe 10.000 calorías y realiza un trabajo de 30.000 joules. Hay que calcular la variación de su energía interna. Vamos a ver entonces la solución de este ejercicio y veamos si concuerda con lo propuesto por ustedes. Primero, extraemos los datos de nuestro problema. En este caso, dice que el sistema absorbe 10.000 calorías. Con este calor realiza un trabajo de 30.000 joules y tenemos que buscar la variación de energía interna que sucede en el sistema. Para ello, tenemos primeramente que llevar de calorías a joule. Esto lo analizamos en la clase anterior. Nos queda entonces que como una caloría es el equivalente de 4,19 joules, tenemos que nuestro dato de 10.000 calorías se resume en un valor de 41.900 joules, por lo que sustituiremos el valor en calorías por el valor expresado en joule. Nos queda entonces que el calor es igual a 41.900 joules. Recuerden que esto está dado por la equivalencia entre calor y joule. Pues bien, buscamos nuestra ecuación, en este caso, la primera ley de la termodinámica, que establece que el calor entregado a un sistema va a ser numéricamente igual a la variación de energía interna del sistema más el trabajo realizado por este sistema. Entonces, pasamos a despejar nuestra incógnita, en este caso es la variación de energía interna.
y nos queda que esta es igual al calor entregado menos el trabajo realizado. Sustituimos los valores en nuestra ecuación y tenemos que la variación de energía interna es la resta de 41.900 Joule menos 30.000 Joule, lo que nos da un valor, solución, de 11.900 Joule. Y este es el valor de variación de energía interna que experimenta el problema. Veamos entonces si su respuesta coincide con la propuesta por nosotros. Bien, espero que su respuesta coincida con la nuestra. Ahora pasaremos a ver el segundo ejercicio. Vamos a ver el segundo problema del trabajo independiente. De la misma manera, no tienen que copiarlo, pues aparece en su folleto y plantea que un gas absorbe 1000 Joule de calor y se dilata en 1 metro cúbico. Si acumuló 600 Joule de energía interna, determine 1. ¿Qué trabajo realizó el gas? Y segundo, si la dilatación se realiza a presión constante, calcule el valor de esta presión. Aquí tienen que complementar los conocimientos relacionados con el trabajo realizado por un gas y la primera ley de la termodinámica. Lean detenidamente el problema por segunda vez en el caso de quien no haya podido resolverlo y veamos entonces cómo se resuelve. Veamos entonces la solución de nuestro ejercicio. Nos plantea que el calor suministrado al sistema es de 1000 Joule. Este calor provoca una variación de energía interna de 600 Joule. Y nos piden calcular el trabajo realizado por el sistema. Esto es para resolver el primer inciso. Recuerden que hay un segundo inciso con otra incógnita. Para ello planteamos la primera ley de la termodinámica, que será nuestra herramienta para poder solucionar este problema. La primera ley plantea que el calor suministrado al sistema es igual a la variación de la energía interna más el trabajo realizado por este. Despejando nuestra incógnita de la ecuación, nos queda que el trabajo realizado va a ser numéricamente igual al calor cedido menos la variación de la energía interna. Sustituimos los valores en nuestra ecuación y nos queda que el trabajo es igual a la resta de 1000 Joule menos 600 Joule, valores equivalentes al calor y a la variación de la energía interna. Solucionando esta ecuación, nos queda que el trabajo realizado por el sistema tiene un valor de 400 Joule. Quiero que noten en este ejercicio que el trabajo realizado es menor que el calor cedido al sistema y también menor que la variación de la energía interna. De esto estaremos tratando en la clase de hoy. Comparen sus respuestas con las que aparecen en pantalla.
entonces a la solución de nuestro segundo inciso. De igual manera, extraemos los datos, los cuales son el volumen que se dilata el gas de 1 metro cúbico, el trabajo calculado en el inciso anterior es de 400 joules y nos piden calcular la presión, en este caso es de un valor constante, realizada o ejercida por el gas. Pues bien, para esto tenemos que hacer uso de la ecuación de trabajo a presión constante. Y esta ya la conocemos de la clase anterior. El trabajo para un proceso isobárico es igual al valor de la presión por la variación de volumen. Despejando nuestra incógnita de la ecuación, nos queda que la presión ejercida por el gas tiene un valor numéricamente igual a la razón del trabajo a la variación de volumen. Sustituyendo nuestros valores en la ecuación, tenemos que la presión es igual a la razón de 400 joules entre 1 metro cúbico, lo que nos da un valor de presión numéricamente igual a 400 newton sobre metros cuadrados. Fíjense las unidades de medida. En este caso el joule equivale a 1 newton por metro, lo que tenemos entonces que la presión se da entonces en newton sobre metros cuadrados. Pueden ver, nos hemos auxiliado de los ejercicios de tarea para seguir la continuidad de nuestro tema, en este caso la termodinámica. En la clase de hoy nos vamos a dedicar al enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Para ello puntualizaremos algunos aspectos como será el que verán en la pantalla a continuación. Me refiero al concepto de procesos reversibles. Se dice que un proceso es reversible cuando se puede realizar primero en sentido directo y después en sentido inverso. Es decir, después de ocurrir la transformación, el sistema regresa a su estado inicial. Les pido que solamente anoten 1. Procesos reversibles, que será el encabezado de su nota, y lo que aparece en amarillo, es decir, un proceso reversible es aquel que después de ocurrir la transformación, el sistema regresa a su estado inicial. El concepto de proceso reversible es un concepto de gran importancia en la termodinámica. Analicemos, por ejemplo, un cuerpo se desplaza y lo hace en contacto con una superficie. Vimos que cuando ocurre esto, la fricción provoca, 1,
el cese del movimiento del cuerpo y segundo, el aumento de energía interna entre los dos cuerpos. La pregunta será, ¿será posible poner en movimiento a costa del aumento de energía interna entre estos dos cuerpos a ese cuerpo que se desplaza? Pues bien, según nos demuestra la experiencia, esto es algo que no puede realizarse. Nunca veremos que un cuerpo, porque aumente su energía interna, pueda desplazarse, es decir, no hay cambio de energía interna en energía cinética. En determinados procesos, quiero puntualizar esto, hay algunos procesos, digamos, forzados en los que esto ocurre, pero naturalmente esto nunca ocurre. Esto está dado en que hay una dirección para que ocurra este proceso y esta dirección la establece el sentido de la reversibilidad o irreversibilidad del sistema. En este caso, el proceso de transferencia de energía interna a cinética o potencial es un proceso irreversible, simplemente ocurre de manera involuntaria por el sistema. De la misma manera, si pasamos calor de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura, este proceso es un proceso reversible, ya que ocurre espontáneamente, no es necesario la acción externa. Pero si deseamos pasar calor de un cuerpo de menor temperatura a un cuerpo de mayor temperatura, esto nunca va a ocurrir. Vemos en pizarra un esquema. En este caso, la temperatura del cuerpo 1 es mayor que la temperatura del cuerpo 2. Esto propicia que el calor fluya del cuerpo 1 al cuerpo 2. Esto les digo que es un proceso reversible, un proceso que ocurre de forma natural en la naturaleza, valga la redundancia. En el caso del flujo de energía en forma de calor del cuerpo 2 o del cuerpo de temperatura 2 al cuerpo de temperatura 1, decimos que entonces este proceso es un proceso irrealizable. No es posible que en la naturaleza ningún cuerpo ceda energía calorífica de un cuerpo de menor temperatura a uno de mayor temperatura. Y esto está dado en que hay una dirección, repito, para que ocurran los procesos. Y esta es la dirección de equilibrio. Siempre y cuando haya una diferencia de temperaturas entre los dos cuerpos, entonces el flujo de energía calorífica tenderá en la dirección del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Y esta es la dirección, repito, la dirección de equilibrio del sistema. Cuando los dos cuerpos alcancen la misma temperatura, en este caso, el flujo de calor cesará. Ya no habrá más flujo de calor. Las temperaturas de los dos cuerpos son iguales, por tanto se alcanza un equilibrio termodinámico. Y esto es una ley universal. Todos los cuerpos y todos los sistemas tienden al estado de equilibrio. Los cuerpos caen, las gotas son esféricas, todo esto está dado en que el estado natural de los cuerpos es el estado de equilibrio. Pues bien, ahora analizaremos esto para un sistema termodinámico. Si queremos realizar trabajo, tenemos que pasar el calor de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Y este es el principio de funcionamiento de una máquina térmica. Veamos entonces en qué consiste una máquina térmica y cómo relacionamos los conceptos de trabajo, energía interna y calor en este tipo de dispositivos elaborados por el hombre. Veamos. Una máquina térmica es un dispositivo capaz de transformar el calor suministrado por una fuente térmica en energía mecánica a través de una sustancia, generalmente es un gas, que realiza trabajo.
Vamos a ver entonces un diagrama de funcionamiento de una máquina térmica. En el esquema aparece un sistema termodinámico. En este caso está compuesto por un gas, un cilindro y por supuesto el cilindro tiene acoplado un émbolo que es capaz de desplazarse. El sistema en este estado está en estado de equilibrio. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué ocurre si suministramos al sistema cierta cantidad de calor proveniente de una fuente térmica? Pues inmediatamente que ponemos en contacto térmico el sistema con una fuente de calor, el sistema absorbe calor, aumenta su temperatura, por lo que aumenta la presión y esta presión provoca el desplazamiento del émbolo. Como pueden ver, el trabajo, como es realizado por el gas, es de valor positivo. El trabajo es realizado por el gas y el valor del trabajo es de un valor positivo. Ahora bien, en este momento el sistema se encuentra en estado de equilibrio nuevamente. Las partículas tienen aproximadamente la misma velocidad y la presión sobre todas las paredes del recipiente es la misma. La pregunta entonces ahora sería, ¿qué ocurre con este sistema inmediatamente que lo ponemos en contacto térmico con una fuente de menor temperatura? Pues bien, en este caso, el sistema cede calor a la fuente de menor temperatura y al ceder calor disminuye su presión, por lo que la presión exterior aumenta y provoca el desplazamiento del émbolo en sentido contrario. Esto trae como consecuencia que el trabajo sea realizado por el medio exterior y tenga un valor negativo. Les digo que la temperatura del sistema 2 es menor que la temperatura del sistema 1, lo que provoca la transferencia de calor en el sentido que analizamos anteriormente. Esto está dado por una ley que será la que vamos a consolidar y a plantear seguidamente. Ahora bien, eliminamos la fuente de calor y nos queda entonces que el sistema vuelve al estado inicial, por lo que la variación de energía interna del sistema tiene un valor cero. Su energía interna inicial es igual a la energía interna final. Yo les digo entonces que esto ocurre solamente para un caso ideal y analizaremos a continuación por qué ocurre así. Nunca la energía interna tiene un valor cero realmente. Siempre hay una variación que no tiene el valor cero. Decía que la variación de energía interna en el análisis anterior tiene un valor cero, pero esto ocurre solamente para los casos ideales. Veamos entonces cómo podemos deducir esto. Según la primera ley, el trabajo más la variación de la energía interna es igual numéricamente al calor entregado al sistema. En la diapositiva anterior vimos que el valor de la energía interna es cero. El estado inicial es igual al estado final respecto a la función de estado energía interna. Entonces, según esta conclusión, nos queda que el calor entregado al sistema es totalmente empleado en realizar trabajo. Yo les puedo responder sin mucho análisis que esta condición es una condición falsa. Todo el calor entregado al sistema no es posible realizarlo en trabajo. Siempre hay una pérdida de energía interna y esto está dado en que existen varios cuerpos en contacto térmico con este sistema, los cuales también aumentan su energía interna. Nunca ocurre lo que aparece en pizarra. Esta cuestión ocurre solamente para casos ideales, para casos en los que se considera el sistema cerrado y se aíslen otros elementos. En ese caso, ocurre la condición de que todo el calor entregado a un sistema se emplea en realizar trabajo. Quiero aprovechar y puntualizar una cosa. No es correcto decir que un sistema tiene calor, ni es correcto decir que un sistema posee trabajo. Solamente es correcto decir que un sistema, veamos, vamos a ponerlo en función del parámetro, contiene energía interna. Y esto está dado
en que ni el calor ni el trabajo son funciones de estado. Solamente es función de estado la energía interna del sistema. Pues bien, esto está generalizado en el segundo principio de la termodinámica y este establece lo siguiente. Veamos. Plantea la segunda ley de la termodinámica. Quiero que sepan que este es el objetivo fundamental de nuestra lección. Hemos llegado a la conclusión de que es imposible todo proceso cuyo único resultado sea la transmisión de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Aquí está incluido el concepto de equilibrio térmico y de proceso reversible. Solamente es posible la transmisión de calor de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor. En el sentido inverso, nunca ocurre la transmisión de calor. Este es uno de los enunciados de la segunda ley de la termodinámica. Este es otro enunciado de la segunda ley de la termodinámica. Es imposible todo proceso cuyo único resultado sea transformar todo el calor entregado del sistema en trabajo. Fíjense cómo dice, cuyo único resultado. No puede ser en transformar todo el calor entregado al sistema en trabajo. Estos son los dos enunciados fundamentales de la segunda ley de la termodinámica. De aquí se derivan una serie de hechos que trataremos, si ustedes lo desean, en una próxima clase. Yo les invito a que ustedes profundicen en estos enunciados y vean todas las aplicaciones y consecuencias que estos tienen. Una primera aplicación está dada en el motor térmico. Conocemos como motor térmico, por ejemplo, aquellos que propician el desarrollo de la automotriz, de la industria automotriz. Un carro se desplaza producto de las transformaciones de energía que ocurren en su interior. En este caso podemos considerar el motor de un carro como un motor térmico y este motor tendrá determinada eficiencia. Esta eficiencia o rendimiento está dado en dependencia de las diferencias de temperatura en los estados iniciales y finales del sistema. Veamos entonces qué entendemos por rendimiento de un motor. Veamos. Tenemos entonces que el rendimiento de un motor térmico está dado por la razón entre el trabajo útil y la cantidad de calor que la sustancia de trabajo recibe el calentador. Entendamos por sustancia de trabajo el gas contenido en el cilindro. En este caso, las expresiones matemáticas son las que aparecen en la parte inferior. Tenemos que el rendimiento se denota con la letra N minúscula, va a ser numéricamente igual a la razón del trabajo útil, es decir, el trabajo realizado por el sistema,
entre la cantidad de calor entregada al sistema. Denotemos la cantidad de calor entregada como Q sub 1. Esto, si lo llevamos a otra ecuación, nos queda entonces que el rendimiento es la diferencia de calor entre la fuente y la fuente que recibe el calor entre el calor entregado. Es importante hacer notar que el rendimiento está dado entre la razón de dos magnitudes de la misma unidad. Me refiero a que la razón entre el trabajo realizado por el sistema y la cantidad de calor entregada al sistema se expresan los dos en la misma unidad de medida, por lo que el rendimiento es una magnitud adimensional, no tiene dimensiones. El rendimiento de un sistema nunca puede ser mayor que 1, ni tampoco puede ser igual a 1. Si llevamos esto a la ecuación que apareció en su pantalla, tenemos entonces que si la cantidad de calor entregada por el sistema es igual a 0, entonces solamente el rendimiento podrá tener un valor igual a 1. Pero esto, según el segundo principio de la termodinámica, es algo imposible. Siempre hay que transferir el calor de un sistema de mayor temperatura a un sistema de menor temperatura. A modo de conclusión, podemos decir entonces que en la clase de hoy terminamos con los fundamentos de la teoría cinético-molecular y también terminamos con los fundamentos de la termodinámica. Solamente queda que ustedes sigan profundizando en próximos temas y recuerden cuáles son las ecuaciones fundamentales, sus aplicaciones y enunciados. Veamos entonces qué tenemos preparado para una próxima clase. Les espero en esa próxima clase y espero que realicen todos los ejercicios. Hasta pronto.